Hola, ¿qué tal? Este es el segundo tutorial y este video consiste en diseñar circuitos a través de una línea de comandos o netlist en inglés. En este caso vamos a trabajar con este circuito que fue el primer circuito que estábamos viendo y vamos a ver cómo podemos analizar este circuito en el dominio del tiempo de igual manera. Bien, es importante mencionar que sí hay información disponible en internet acerca de la línea de comandos, de cómo son las sintaxis, cuáles son las instrucciones, los comandos principales. Sin embargo, pues está un poquito restringido, a mí me costó un poco de trabajo encontrar digamos, una guía completa de lo que es el diseño a través de línea de comandos, y es por eso que he decidido compartirles en un link un manual de referencia propio de OrCAD PSpice AD, y en el cual podemos pues tener una guía completa acerca de la sintaxis que tienen los diferentes dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un diodo en los dispositivos analógicos y tenemos pues la sintaxis, ¿no? Empezando por el nombre del diodo, o dígase diodo 1, o el nombre que le vayamos a dar, el, nodo, el pin positivo, el pin negativo, o de qué nodo a qué otro nodo es donde vamos a posicionar el dispositivo, el modelo y el valor, ¿no? En este caso pues también nos da ejemplos, nos da las características de los modelos, ¿no? Los parámetros del modelo propios de un diodo analógico. También tenemos pues diferentes comandos, tenemos diferentes dispositivos, resistores, tenemos transistores, tenemos FET, MOSFET, tenemos varios dispositivos, y así como tenemos analógicos, tenemos dispositivos digitales. También tenemos dispositivos digitales, tenemos candados, flip-flops, ¿qué más? Tenemos OR, tenemos compuertas. Esto es una guía muy completa, ¿no? Es un manual de referencia bastante bueno y se lo voy a compartir en la descripción del video, ¿no? Voy a compartir un link. Esta es otra página que yo encontré en internet en donde vienen distintos circuitos junto con los códigos, ¿no? o la línea de comandos, y también pueden servir de referencia o pueden ser una base para tener un ejemplo, ¿no? Una herramienta en que basarnos. Aquí hay varios tipos de circuitos. Cabe mencionar que es importante que antes de diseñar un circuito a través de una línea de comandos, es importante etiquetar los nodos, ¿no? Que están dentro de un circuito. En este caso pues tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por etiquetar estos nodos. Al primer nodo le vamos a llamar 1 y lo vamos a posicionar aquí. Estas son simplemente etiquetas de texto, ¿no? Con este botón es como las agregamos. Agregamos otra, vamos a llamarle 2, y si se fijan podemos volver a poner el 2 y simplemente nada más lo cambiamos aquí, ¿no? Haciendo doble clic. Bien, ya tenemos etiquetados los nodos, ¿no? 1, 2 y 3, y pues en este caso va a ser 0 nuestra tierra. Entonces nos vamos a ir a la carpeta de Cadence y nos vamos a ir hasta PSpice AD. En PSpice AD se nos va a abrir una ventana como esta. Yo voy a dividir las ventanas para tener una perspectiva del circuito y a la vez pues trabajar, ¿no? con el archivo de texto o la línea de comandos. Bien, para generar un archivo de texto vamos a irnos a File, a New y luego Text File. Se nos va a abrir un archivo de texto muy corriente
Podemos escribir inclusive aquí, ¿no? En este caso, primero es importante guardar el archivo como .cir. Vamos a llamarle circuito 1.cir. Es importante que lo pongamos manualmente, porque si intentamos elegir aquí la opción en la opción de tipo de .cir, no me lo genera. Yo tuve problemas, no me lo genera. Entonces es importante que nosotros escribamos .cir, ¿no? Lo guardamos y bien, ya tenemos el archivo que se va a generar en el formato .cir. Bien, en una línea de comandos, la primera línea, el primer renglón, siempre va a ser el título. Y para declarar un comentario en este archivo de texto, siempre se hace uso del asterisco seguido del comentario que vamos a hacer. En este caso vamos a poner el título, circuito 1. Después vamos a poner cómo va a ser la sintaxis vamos a empezar por la fuente, ¿no? La fuente de 12 volts. Y vamos a comentar cómo va a ser la sintaxis para tener una referencia de lo que eso es una buena forma de escribir en la línea de comandos, ¿no? Primero tenemos el nombre de la fuente. Después tenemos el nodo 1 y tenemos el nodo 2. Nodo 2, o sea, de qué nodo a qué nodo va. Después tenemos el tipo de fuente, que va a ser DC, y vamos a darle un valor de 12. Esta sintaxis se puede ver en el PDF que anteriormente les comenté, ¿no? Todas las sintaxis se encuentran en ese manual de referencia. Tenemos que el nombre voy a establecerlo como bin, y voy a poner el nodo 1 va a ser del 1 al 0, 1 espacio 0. Si aquí hay más de un espacio, no importa, no hay diferencia, simplemente tiene que haber un espacio para que lo reconozca como tal. Después, seguido de C. En este caso pues, es una fuente de corriente directa. También pudiera ser una fuente de corriente alterna, pero en este caso vamos a trabajar con una fuente de corriente directa. Y tenemos un valor de 12 volts. Bueno, aquí vamos a poner tipo, ¿no? Tipo de fuente y el valor de la fuente. Después continuamos con el diodo. Al primer diodo, bueno, vamos a poner nombre. La sintaxis del diodo es empezando por el nombre, el nodo 1, vamos a ponerle nodo 1 y nodo 2. Seguido del modelo. Y eso sería todo. Entonces empezamos por D1, del nodo 1, que es el nodo 1, del nodo 1 al 2. Entonces ponemos 1, espacio 2, y seguido del modelo, ¿no? Que es D-break. Y para el segundo diodo vamos a ponerle D2, de el nodo 2 al nodo 3. De igual manera es un nodo cuyo modelo es D-break. Finalmente tenemos la sintaxis de la resistencia, que empieza por el nombre, seguido del nodo 1, nodo 2, y finalmente el valor de la resistencia. Vamos a poner R1, que va del nodo 3 al nodo 0, con valor de 1 kilo. Este kilo también puede ser un mili o un mega, pues los valores o las magnitudes también se encuentran en la guía de referencia, ¿no? Entonces vamos a poner 1 kilo. Bien, finalmente pues debemos declarar el modelo del diodo, ¿no?
debemos declarar el modelo. Únicamente en donde no hace falta declarar el modelo de los componentes es en la resistencia, en el capacitor, en el inductor y resistencia, capacitor, inductor y me falta uno, no recuerdo en este momento, pero me parece que hay otro dispositivo que no hace falta declarar el modelo. En este caso sí hay que declarar punto model y luego seguido de dbreak, que es el mismo el modelo, y seguido de D, que estamos trabajando con un diodo. Después, para decirle a PSpice que haga un barrido en el tiempo, debemos declarar tran y le vamos a decir que haga saltos de 1 micro hasta un tiempo final de 1000 micros, como lo habíamos establecido en la simulación del video anterior. Después vamos a poner proof, que es como si pusiéramos una punta, como si declaráramos una punta de voltaje, ¿no? para analizar el voltaje. Y seguido de end. Bien, pues con esto finalizamos la escritura de nuestro circuito y vamos a cerrar este archivo. Nos va a preguntar que si queremos guardar cambios, vamos a decir que sí. Ahora vamos a ir a File y vamos a decir Open Simulation y vamos a buscar los archivos .zir. Nos va a aparecer circuito 1 y lo vamos a abrir. Tienen que tener en cuenta en qué carpeta lo están guardando, ¿no? Antes que nada para que no se les pierda el archivo. Bien, aquí ya está abierto y vamos a darle en Simulation y Run circuito 1. Se nos va a abrir una ventana como esta. Entonces aquí podemos darnos cuenta que tenemos una pestaña en donde vamos a hacer el análisis en el dominio del tiempo y en la otra pestaña pues tenemos el código, ¿no? Por si queremos cambiarle algo que no nos gustó, agregarle un dispositivo más, etcétera. Bien, tenemos aquí el análisis de el tiempo y para ver un voltaje, una corriente o una potencia nos vamos a Add Trace en este botón y en el análisis de análogo tenemos voltaje, corriente y potencia. Si queremos ver el voltaje en la salida de nuestro circuito, es decir en la carga, en donde se encuentra la resistencia de 1 kilo, nos vamos a voltaje en el nodo 3, que es este que está aquí, y le damos OK. Aquí se generaron dos y podemos darnos cuenta que tenemos el voltaje que habíamos calculado en el video anterior, que es de, ¿qué quiere decir? Bien, igual y si no está el valor aquí o es difícil de apreciarlo, bueno, de hecho es 8, 9. Y bien, aquí podemos ver el valor del voltaje en este punto, que es el valor de voltaje que está llegando a nuestra resistencia de 1 kilo. Y podemos ver que es muy parecida o muy cercano al de el video anterior. Y pues para ver los resultados en una hoja de datos o un output file se le llama .dat, es el tipo de formato. Podemos darle aquí y podemos ver que tenemos lo que habíamos escrito, nuestro código, y tenemos más abajo los voltajes en cada nodo, ¿no? En el nodo 1 tenemos 12 volts, claro, tenemos la resistencia, la fuente de voltaje en ese punto. En el nodo 2 tenemos 11.28 y en el nodo 3 tenemos 10.56 volts. Y así es como se analiza un circuito. Si queremos hacer algún cálculo, por ejemplo, el voltaje 3 entre, aquí lo declaramos en esta barra de acá abajo, ¿no? Entre la corriente en ese mismo punto, debería darnos 1 kilo y efectivamente pues tenemos 1 kilo. Así es como se puede apreciar o realizar distintos cálculos o los valores que nosotros queramos calcular.
lo podemos hacer de esta manera, también, ¿no? Declarándolo o escribiéndolo a través de AdTrace. Y bien, eso es básicamente el tutorial, y como ven, pues tenemos una serie de alternativas, ¿no? Y reitero, es importante tener el circuito a la mano, etiquetar los nodos para que no tengamos complicaciones al momento de escribir en la línea de comandos, ¿no? Dado que, bueno, en este caso pues sí es un circuito muy sencillo, sin embargo pues habrá veces que tengamos circuitos más complicados en donde pues sí va a ser más difícil declarar la línea de comandos. Entonces es importante tener un diagrama, un esquema, ¿no? Para no tener problemas al momento de simularlo. From the start.